Hoy nuestro personaje principal es Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, autor de la cautivante novela El olvido que seremos, donde narra el asesinato de su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, un médico especialista en salud pública, quien fuera acribillado por los paramilitares en la Medellín de los años 80, un hecho violentísimo que por supuesto marcó a toda la familia Abad. Hace poco, Héctor estuvo en Ucrania presentando una nueva edición de ese libro y sobrevivió a un episodio donde nuevamente la violencia y la política lo tomaban por asalto durante un bombardeo contra población civil. Hoy, para hablar de sus libros, de sus viajes, sus alegrías y tragedias, está con nosotros Héctor Abad Faciolince. Querido Héctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Renato, por invitarme. Bueno, en este podcast tenemos por principio tratar de evitar la coyuntura, porque lo que queremos es que los testimonios, las conversaciones tengan duración en el tiempo, ¿no? Pero se me hace inevitable conversar contigo sobre lo que ha sucedido en los últimos días, porque además creo que es un testimonio que hoy puede ser noticioso, pero que con el transcurso del tiempo se convertirá en algo más importante todavía y adquirirá una relevancia que no va a pasar ni de moda ni perderá importancia. ¿Tú sufriste hace exactamente cuánto el atentado en Ucrania? Bueno, hoy es lunes 3 de julio. El atentado fue el martes 27 de junio a las 7:28 de la noche en la pizzería Ria en Kramatorsk. Es decir, hace poco menos de una semana. Me contabas hace un instante que todavía tienes el ruido, un zumbido producto de las explosiones que te atormenta un tanto todavía. Sí, digamos que yo salí sin un solo rasguño. Yo creí que estaba herido porque tenía unas manchas sobre el cuerpo negras que pensé que eran sangre. Vi la foto y pensé lo mismo. Sí, porque la sangre arterial, tal como yo había estudiado para este libro, es una sangre muy negra. Y también algunas personas me habían dicho que las heridas, cuando te pegan un tiro, por ejemplo, no duelen. Y yo pensé que estaba herido sin dolor. Pero no, yo salí intacto, yo salí sin un solo rasguño. Lo único fue como el aturdimiento por el ruido espantoso. Todavía estoy un poco aturdido y tengo un zumbido en los oídos que en este momento mientras te hablo oigo, y es como un pito muy agudo, como un tinnitus que yo ya tenía, pero acentuado, multiplicado por, no sé, por 10 o 20. Te confieso, hoy por la mañana pensé que me ibas a escribir un mensaje diciéndome que no ibas a poder venir luego de enterarnos en estas últimas horas del fallecimiento de Victoria Amenina, que era una de las personas que estuvo contigo en la pizzería en el momento del atentado. No sé exactamente cómo hacerte esta pregunta, pero ¿esperabas este desenlace? ¿Cómo has vivido ese momento también y lo que ha ocurrido con Victoria? No, yo he tratado de no aceptar invitaciones nuevas, salvo pues como algunas indispensables para el periódico donde trabajo, El Espectador, claro, o la cadena SER, donde grabo también una firma, dicen ellos, cada 2 semanas. Con ellos sentía un compromiso, pero contigo este compromiso lo había hecho hace varias semanas y a mí no me gusta cancelar los compromisos Te lo agradezco mucho. Que ella ha hecho. Yo personalmente no conocía a Victoria. Ella había estado en el Hey Festival de Cartagena este año en enero, pero yo no estuve en Cartagena en enero. La había visto que había apoyado una campaña que se llama Aguanta Ucrania, que lidera el excomisionado de paz de Colombia, Sergio Jaramillo. Presente también en ese momento. Que estaba con nosotros. Y nosotros fuimos a Kiev invitados por la Feria del Libro de Kiev, que era muy meritorio que hicieran una Feria del Libro en plena guerra. Y mi libro El olvido que seremos lo habían publicado al ucraniano unas chicas encantadoras de una editorial que se llama Compass Books, y una de ellas vive en Ucrania, vive en Kiev. Ella no tenía miedo, entonces yo no tenía derecho si me invitaban a decir que tenía miedo de ir a Ucrania porque ellas vivían ahí. No me sentía capaz de decirles que no. Entonces conocí a Victoria Melina ahí en la Feria del Libro de Kiev. Yo fui
ante todo por mi libro y luego para presentar con Sergio Jaramillo la campaña Aguanta Ucrania. Ahí la presentamos con Victoria, precisamente, y con Catalina Gómez, una periodista colombiana, con Alexandra, un apellido que no sé decir, que es la única premio Nobel de Ucrania, premio Nobel de Paz, y con el presidente del PEN Club ucraniano. Fue una presentación muy bonita, la de estos latinoamericanos a favor de Ucrania. No es una posición neutral la nuestra, es directamente a favor de Ucrania. A favor de Ucrania, contra la invasión rusa de Ucrania. Y Victoria luego fue a cenar con nosotros esa misma noche de la presentación y le pareció como tan bonito que una gente de tan lejos apoyara a Ucrania que ella dijo, yo conozco bien la región a la que ustedes van a ir mañana y yo los acompaño. Ella no iba a ir en realidad. Ella no iba a ir. Ella en último momento en la comida dijo, bueno, yo voy con ustedes. Porque ella había dejado momentáneamente la literatura. Ella ha escrito 2 novelas. Yo estoy leyendo una que se llama Un hogar para Dom. Una novela muy bonita narrada por un perro que se llama Dominicus o Dom. Pero había dejado la literatura y estaba completamente dedicada a documentar crímenes de guerra. Esta iba a ser su última visita al Donetsk porque ella en septiembre tenía una beca para irse a París a escribir este largo ensayo sobre los crímenes rusos en Ucrania. Y bueno, estuvimos con ella 2 días. No había tampoco planes de ir más allá de Kiev. Yo tenía, digamos, permiso de mi familia solamente para ir hasta Kiev. Y ya, el atentado ocurre en otra localidad, entiendo. Sí, ocurre a 550 kilómetros al este de Kiev, a 9 horas en carro, que fue a donde fuimos con Victoria, parando en varias localidades, porque cuanto uno más se acerca al frente de guerra, pues más se sienten los efectos de la guerra. Hasta llegar a Kramatorsk, que fue donde dormimos el primer día, con ella, con Sergio, con Catalina. Y el segundo día, al final de otra jornada de ver los efectos espantosos de la guerra, Catalina le quiso dar en agradecimiento a Victoria, invitarla al restaurante que a ella más le gustaba en Kramatorsk, que era esta pizzería Ria. Y hasta ese momento, Héctor, todavía ya se sentía que estaban en un territorio, digamos, afectado por la guerra, que era una ciudad bajo una cierta amenaza, o no, o esas señales no eran tan perceptibles. No, sí se sentía. Sí se sentía y yo no estaba tranquilo de estar allá. De hecho, yo tampoco quería ir, pero no tengo carácter suficiente para decir que no. Ni tuve el carácter suficiente para declarar abiertamente mi cobardía. Entonces fui con ellos. Sí se sentía, había alarmas de ataque aéreo permanentemente, pero en realidad la gente ya no iba a los refugios. Y bueno, y cuando nosotros acabábamos de llegar a esta pizzería, llegamos a las 7:15, había que ordenar rápido porque la región tiene toque de queda y los restaurantes los empiezan a cerrar a las 8:15 máximo porque a las 9 hay toque de queda. Entonces, bueno, yo acababa de pedir una pizza, 4 quesos, todos habíamos pedido y yo estaba bromeando con Victoria porque había también ley seca, no podíamos tomar alcohol y ella se había pedido una cerveza cero que dijo que era lo más cercano a algo alcohólico y yo tenía un jugo de manzana y entonces yo tenía mi jugo de manzana con hielo y ella dijo parece whisky y sonreímos de que pareciera whisky, de que pareciera algo ilegal y íbamos a brindar cuando cayó del cielo la muerte, un misil ruso, en la mitad del techo del restaurante. Nosotros estábamos afuera en la terraza. Es impactante escuchar el testimonio de primera mano de cómo sucedió, de cómo se vivió, incluso esos detalles que parecen nimios adquieren una relevancia en la narración que impacta. Quiero preguntarte esto con mucha delicadeza porque no quiero que parezca frívola mi pregunta,
pero el lugar en el que se sientan, que uno elige tan azarosamente cuando va a un restaurante, ¿no? Tú te sientes aquí, tú acá, en fin, fue determinante para lo que ocurriría después. Es decir, Victoria muere porque se sienta de espaldas al restaurante, en la terraza, entiendo, y frente a ti. A mí me salvó mi sordera No en te el oído puedo creer. derecho. No te puedo creer. Yo me senté ahí y aquí estaba, a este lado estaba Sergio Jaramillo, pero como yo no oigo por el oído derecho, entonces pensé, no, yo me voy a sentar al otro lado de Sergio Jaramillo, de manera que yo por este oído pueda oírle bien. Y Victoria se corrió hacia Sergio y yo me vine para acá. Y Catalina se corrió hacia el sitio donde estaba Victoria. Y Dima, el chofer y el intérprete, también se corrió un poco hacia acá. Y yo fui al baño, como solemos hacer los viejos. Tenemos que ir mucho a mear. Y salí del baño y ahí fue que ocurrió lo del jugo de manzana y la cerveza. Pero bueno, sí, uno siempre piensa en esas cosas. Si yo me demoro un poco más en el baño, eso quedó absolutamente bajo el concreto, totalmente destruido, la cocina, el baño, el mostrador. La mayoría de los 13 muertos ocurrieron adentro. Victoria es la primera muerta de afuera. Bueno, lo de los 13 muertos civiles, porque los ucranianos, el ejército ucraniano nunca dice cuántos muertos militares hay. Entonces, probablemente hay muchos más muertos. En ese restaurante, pues había tanto civiles, niños. De hecho, hay 2 mellizas de 14 años muertas. Y también había militares con sus novias, soldados en descanso. Ellos no pasan todo el tiempo en el frente. Claro, es decir, los militares y los civiles conviven todo el tiempo, ¿no? Cuando uno escucha las respuestas de los agresores para justificar ese atentado, señalan que había presencia militar, pero es que es inevitable que haya presencia militar junto con los civiles. No, y la mentira de ellos es aún más grave. Dicen que en el segundo piso de ese restaurante funcionaba un centro de militares rusos cuando el restaurante no tenía segundo piso. Son las mentiras de desinformación típicas de los rusos. No, era un misil perfectamente dirigido. No ahorraron en nada, un misil caro de unos $2 millones, muy preciso, que explotó exactamente en el centro del restaurante y que querían hacer el mayor daño porque era la hora de la comida en la que el restaurante estaba más lleno. Y bueno, sí, lo consiguieron, mataron mucha gente. Yo seguí la noticia por redes sociales, como me imagino una importante mayoría, y por supuesto que al principio me parecieron no solamente lógicas, sino absolutamente necesarias las muestras de solidaridad de tantísima gente que seguramente tú también has venido registrando. Pero en un momento, pasados unos días, me pareció impactante ver también cómo la miseria humana asomaba en las redes, señalando cosas tan absolutamente insensatas como ¿pero para qué van a exponerse? ¿No? ¿Pero qué hacían ahí? Pero yo sentía que tal vez, ¿no?, el verdadero enemigo a eliminar tiene que ver con esa falta de sensibilidad, de empatía. Sí, es muy común que a las víctimas las vuelvan culpables. Ahora resultará que Victoria Melina es culpable de su muerte por haber ido ahí a ese restaurante, a un lugar civil. ¿Para qué fui yo? El último tuit de Victoria Melina antes de su muerte, el último tuit publicado, es del día anterior y es cuando yo le estoy entregando El olvido que seremos, traducido al ucraniano, a una librera de un pueblecito diminuto de Izium. Ella nos acababa de contar que se había cruzado con una lectora que le había preguntado, ¿hay algún libro nuevo? Porque yo ya me leí todos los libros de la biblioteca. Es una biblioteca pequeñita, no es ni siquiera un pueblo, es un caserío, es una aldea en Izium. Una aldea donde Victoria nos llevó a ver la casa de donde los rusos habían secuestrado a un poeta ucraniano, a un escritor de libros infantiles ucraniano, Volodymyr Vakulenko,
que como sabía que corría mucho peligro, había enterrado en el jardín los diarios que había estado escribiendo desde la ocupación de los rusos. Y Victoria, por algunas indicaciones del padre de Bakulenko, había desenterrado esos diarios y los había llevado al Museo de la Literatura de Kharkiv y había hecho una publicación pequeña de esos diarios, y era parte de su investigación de los crímenes de guerra de Rusia, porque a él se lo llevaron, lo torturaron, le pegaron 2 tiros y lo enterraron en una fosa común. Bueno, pues yo estaba ahí para entender esas cosas. Estaba ahí para manifestar la solidaridad de algunos escritores y artistas y músicos latinoamericanos con Ucrania. No es que yo quisiera ir, yo no tenía ganas de ir, te lo dije al principio. Así es, así es. Pero cuando esta bibliotecaria dijo que no tenía ni un libro y yo tenía un libro en el carro, pues fui por el libro, se lo entregué, le di un abrazo. Para la lectora que no tenía ya ni un libro que leer en esa biblioteca. Y lo que Victoria puso esto es como un abrazo que recibe Ucrania de América Latina. Y para eso estaba yo ahí. Así es, para dar ese abrazo. Para dar ese abrazo, sí. Héctor, no sé si lo has pensado, estoy seguro que sí, ¿no? Porque se me hace inevitable no pensarlo. Tú vas a presentar la versión ucraniana, la edición ucraniana de un libro donde se cuenta la historia de tu padre muerto por un episodio de violencia política, y te ves de pronto envuelto en un episodio de violencia política. Tú, siendo una persona, yo te conozco poco, pero te quiero mucho, y cada vez que te he visto y que te he escuchado, siempre he tenido la misma impresión de que eres una persona muy serena, calmada, que transmites, además, irradias esa tranquilidad, y pensaba cómo se siente alguien con ese talante, con esa forma de ser, atrapado entre la violencia política, ¿no? No solamente pienso en la muerte de tu padre y en este episodio que acabas de describir, sino también en Colombia, ¿no? ¿Cómo sientes tú que te mueves en esas tensiones que casi se te han impuesto? Bueno, yo parezco calmado, pero en realidad por dentro estoy hirviendo y no entiendo nada. Yo en realidad todavía no entiendo bien esto, todavía no entiendo bien lo que me ha pasado. No entiendo por qué estoy vivo yo y por qué Victoria Melina está muerta. Cuando yo me levanté del suelo, ella y yo estaba todo manchado de goterones. Ella en cambio estaba perfectamente limpia, ella estaba erguida en su puesto, ella no estaba desmadejada. Ella parecía tranquila, acabábamos de brindar con una sonrisa. Simplemente tenía el rostro la cabeza un poco tirada hacia atrás y estaba muy, muy pálida. Pero es como si ella se hubiera interpuesto entre las esquirlas o lo que la haya matado y nosotros. Es como si ella nos hubiera salvado a nosotros. Pero todo es fruto del azar. ¿Por qué ella queda herida y luego se muere? ¿Y por qué yo quedo completamente incólume y sin un solo rasguño? Es muy raro y no lo entiendo. Digamos que yo creía, después de escribir este libro que tienes ahí, sí, que todo está bien. Sí, que no me había muerto, que había sobrevivido a una experiencia muy dura, que es una experiencia de corazón abierto, que no me había muerto como el personaje de mi novela, que se murió en una operación igual, en el mismo hospital donde a mí me operaron, y que de algún modo tenía una nueva vida. Pero, y me fui a esto y estuve muy cerca de padecer una muerte violenta como la de mi padre. Yo tengo 64 años, voy a cumplir 65. A mi papá lo mataron a los 65 años. Es como si de algún modo yo hubiera estado muy cerca de que me pasara lo mismo y muy cerca de que mis hijos sufrieran el mismo trauma que sufrimos mis hermanas y yo, y que Alexandra, mi esposa, sufriera el mismo trauma que sufrió mi mamá. Y todo eso
Renato, pues no lo he digerido. No lo he digerido. La única manera en que yo voy a tratar de entenderlo es escribiéndolo. Yo todavía no lo entiendo, pero mi herramienta de comprensión son las palabras. Yo creo que la escritura es un instrumento de precisión y yo voy a tratar de usar el instrumento de precisión que es la literatura para entender lo que acabo de vivir. No, que es durísimo. Yo pensaba, claro, no tienes que haber pensado en tu padre más que nunca en estos últimos días, precisamente por lo que te ha tocado vivir. Pensaba hablar de este libro, pensaba hablar de otras cosas también, y quiero hacerlo porque no quiero que nos concentremos únicamente en esto y sacarte también del atolladero de lo que has vivido, aunque eso sea imposible, ¿no? Pero pensaba en lo que se ha convertido en el olvido que seremos, ¿no? Pensaba en todo lo que ha ocurrido con ese libro, al margen de esta historia concreta. Pensaba en el documental que hizo tu hija, ¿no? Pensaba en la película que hicieron los Trueba, que se estrenó en España ya hace un par de años, si no me equivoco. ¿Qué sientes tú hoy cuando vas una vez más a una feria a presentar el olvido que seremos? ¿En quién crees que se ha convertido tu padre hoy, tantos años más tarde, cuando vas con ese libro a presentarte como escritor a un país como, por ejemplo, Ucrania? Marina Marchuk y Anabel, mis editoras, publicaron este libro antes de la guerra, durante la pandemia, y antes de la guerra me habían ya invitado a ir a Ucrania, pero no pude ir precisamente por la pandemia. Ellas le apostaban a una editorial en lengua ucraniana, a crear también como una cultura más sólida en su país, a demostrar una vez más que su país existe. Y lo hicieron con El olvido que seremos. Siempre me emocionó mucho cuando yo empecé a leer que los rusos estaban acumulando fuerzas y más fuerzas en la frontera, en Bielorrusia, en el norte, en el este, en todas partes. Yo les escribía a ellas diciéndoles, pero probablemente va a haber una guerra. Ustedes no están muy asustadas. Anabel me escribía, no, ellos son nuestros hermanos. Los hermanos rusos nunca nos van a invadir, no van a hacer una cosa así. Son cosas de los medios de comunicación que son muy alarmistas. Luego pasó todo esto y ahora ellos se atrevieron a hacer una feria del libro en plena guerra y yo tenía que ir. Yo tenía que ir, como te dije. No sé qué puedan pensar los lectores en ucraniano de una historia así, de otro tipo de violencia, también de violencia política. No sé, me pareció bonito dejar por lo menos un ejemplar en esa biblioteca pública. A Catalina Gómez, después del atentado, Zelensky la recibió y ella le quiso llevar. Yo le había regalado a ella un libro antes del atentado, dos libros firmados por mí para algún amigo o amiga de Catalina Gómez. Entonces ella le llevó uno de sus libros firmados a él. Pues obviamente él no va a leer, ni tiene tiempo de leer, ni leer ahora literatura. Es una prioridad de nadie, de una persona que tiene ese país sobre los hombros y esa invasión apuntándole a la cabeza. Pero es bonito solo el hecho de pensar que el libro pueda estar en la biblioteca de ese pueblo de Isium o en la biblioteca de Zelensky o que alguna joven a las que le firmé el libro en Kiev lo pueda estar leyendo ahora. Es muy bonito. Déjame sacarte de ese tema para pensar un poco en tu relación con Madrid. Estamos en Madrid, estamos en el centro de Madrid. Sí. Y yo sé que tú has tenido con Madrid como tus momentos, con España en general, ha sido una relación, ahora por supuesto, absolutamente querendona y cercana, pero tuviste una época en la que la idea de venir a España, la idea de vivir en España incluso no pasaba por tu cabeza, que estabas peleado con España. Bueno, ¿puedes decir así? Hubo un momento en que España se sintió muy rica
hubo un momento como de un boom económico en España. Y a veces la gente que se siente muy rica, o incluso los países que se sienten muy ricos, pueden tener cierta tendencia a menospreciar a sus parientes pobres. Y en ese momento Colombia era muy un pariente pobre de España, cuando yo me peleé con ellos, con un país que siempre he querido mucho, que es España. Y ellos nos pusieron visa para poder entrar a España y nunca la habíamos tenido. O la puso la Unión Europea, pero España apoyó esa iniciativa y habría podido abstenerse al menos. No digo ni siquiera votar en contra, pero siquiera abstenerse. Entonces ahí algunos escritores firmamos una carta diciendo que no íbamos a volver a España si nos imponían la visa. Yo cumplí esa promesa durante 10 años. A los 10 años mis hijos estaban estudiando en Barcelona e incumplí la promesa y volví. Y poco después levantaron el visado para los colombianos. Todavía unos años después, yo recibí una carta del gobierno español en que me decían que recordaban esa carta, que esa carta todavía les dolía mucho, que les hubiéramos dicho que los tratábamos como parientes pobres, que nos trataban a nosotros como parientes pobres. Y que de algún modo querían, no sé, como tener un símbolo, creo yo, un detalle conmigo, y que si yo pidiera la nacionalidad española me la darían. Entonces yo la pedí y me la dieron. Te la dieron. Ahora, tú vives por temporadas en Madrid, por temporadas en Medellín. Has vivido fuera también, entiendo. Sí, yo estudié y trabajé en Italia 9 años. Mucho tiempo. Viví 1 año en Berlín, viví otro año en Estados Unidos. He vivido en varias partes. Y esas experiencias fuera, viviendo fuera de Colombia, ¿qué te ha enseñado de Colombia y de tu colombianidad? No sé si lo suelen decir así. Los peruanos hablamos de la peruanidad. No sé si los colombianos discuten la colombianidad. Bueno, cuando uno se va, y sobre todo si uno se va muy largo tiempo, de algún modo ya nunca vuelve. Ya vuelve cambiado, ¿no? Vuelve tan cambiado que nunca vuelve a ser el que era. Nunca vuelve a ser cómodamente y absolutamente colombiano. De algún modo uno tiene ya unos ojos extranjeros, unos ojos extraños, unos ojos distintos para mirar el país. Claro, es el de uno, es el que más se siente, es el que más me duele, pero al mismo tiempo lo veo a veces con ojos de extraño. Eso te permite también escribir con cierta distancia sobre tu país. Los mejores escritores colombianos, casi todos han vivido afuera y han escrito sobre Colombia desde afuera, y yo creo que la experiencia de la lejanía da una perspectiva, una distancia que es útil para las palabras. ¿Y te han facturado, cuando emites opiniones políticas, esa lejanía, esa residencia extranjera? A mí me lo reprochan todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que hables del Perú si no vives en el Perú? Para empezar, yo vivo la mitad del tiempo en Colombia, pero a mí me facturan todo. A mí me facturan si digo A o digo B, si digo A o si digo no A. Me facturan por haber ido a Ucrania, y si no hubiera ido a Ucrania también me facturarían. ¿Y cómo llevas eso? ¿Te tomas, digamos, te tienes sin cuidado? ¿Te resbala? ¿Logras ser indiferente a eso? ¿Te afecta? ¿Te molesta? Una vez mi papá me contó el siguiente cuento, que es como una fábula. Y es la fábula del viejo, el niño y el burrito. Yo no sé si la conoces. No. Bueno, hay un viejo, un niño y un burrito que van caminando por un camino de la costa de Colombia. Van caminando el viejo, el niño y el burrito. El abuelo, el nieto y el burrito. Y pasan por el primer pueblo, por el primer caserío, y la gente dice: mira estos idiotas, tienen un burrito y ninguno de los dos se monta en el burrito. La gente sí es muy estúpida. Entonces el abuelo dice: tendrán razón.
Entonces se montan el viejo y el niño en el burrito y pasan por el siguiente caserío y la gente dice, mira ese pobre burrito, mira ese viejo y ese niño, cómo abusan de ese pobre burrito, es que es el colmo, es una porquería, cómo es la gente de mala. Entonces el viejo piensa, tal vez tienen razón, y entonces se baja y coge al burrito del cabestro, pero deja al niño montado en el burrito y pasan por otro pueblo. Y la gente dice, pero mira ese niño, ese pobre viejito, anciano caminando, y el niño cómodamente sentado en el burrito. De verdad que la gente es una porquería. Es que no, así, con esta juventud no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces el viejo dice, tal vez tengan razón, y baja al niño y se monta en el burrito y pasan por el siguiente pueblo. Y bueno, y claro, y la gente dice, infinitamente. La gente dice, pobre niño, mira ese señor montado en el burrito. Claro. No hay manera, Renato. De escapar, sí, es verdad. Hagas lo que hagas, siempre la gente va a encontrar argumentos para decir que eres un miserable, un aprovechado, un vanidoso, un hijo de puta. Todo lo que tú quieras lo van a decir. En alguna entrevista, bueno, más o menos reciente, decías que cuando desaparece en un sistema familiar una figura de tanto peso como un padre o una madre, esa familia se desconfigura, ¿no? Y le toma tiempo volver a reconfigurarse. Me imagino que eso pasó cuando mataron a tu padre, sin duda. ¿Y qué ha sucedido con tu armónico sistema familiar? Lo digo así porque me da la impresión de que la relación con tus hermanas es buena, a pesar de las diferencias que puede tener uno con sus hermanos. ¿Qué ha pasado con tu familia luego del fallecimiento de tu madre hace 2 años, apenas meses después de que te operaran del corazón? Sí, eso también produce un desbarajuste. Mi madre era la que era como un planeta grande, sólido, a pesar de su edad, porque ella se murió de 96 años. Ella era un planeta y nosotros éramos como los satélites que girábamos alrededor de ella. Ella era el centro. Me encanta esa figura. Un centro muy fuerte de la familia. Perdón, ¿y tu padre qué lugar ocupaba en ese sistema solar familiar? Ahí todo era más complejo, porque era así, era como un sistema doble, con dos... 2 soles. Sí, era más complejo. Pero mi mamá fue la que nos salvó después de la muerte de mi padre, porque ella tenía una gran capacidad de sufrir intensamente y luego una gran capacidad de recuperarse, de retomar la vida, de animarnos a sentir la alegría, de irse a trabajar, de mantener el entusiasmo a pesar de todo, sin renunciar al dolor, sin dejar de llorar y de lamentar y de protestar por lo que nos había pasado. Ella siempre era una persona llena de optimismo y de ganas de vivir y de alegría de vivir. Hay 2 maneras de morirse, ¿no? Morirse por una buena causa, casi que hacerse matar por una buena causa, como hizo mi papá, y morirse de viejo y aceptar la vejez y vivir la vejez plenamente, con todos los achaques, dolores, incapacidades, toda la dificultad para caminar, para moverse, pero lúcidamente como se murió mi mamá. Mi papá se murió en una acera, en una calle lo mataron, solo, violentamente, ensangrentado. Mi mamá se murió en su cama y con ella, en el mismo momento en que se murió, estábamos mis 4 hermanas y yo, muchos nietos, cogiéndole alguna parte del cuerpo, una mano, otra mano, un hombro, una pierna, la cabeza. Morirse así, como decía don Jorge Manrique, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos, es como la única manera soportable en que uno debería morirse. Entonces, este mismo hecho que yo acabo de sufrir en Kramatorsk, en Ucrania, me ha indicado que, así sea por una causa justa, no está bien por la familia exponerse a un peligro tan grande. Y yo me he prometido y les he prometido a mis hijos y a mi mujer y a mis hermanas que no me voy a volver a exponer a algo así, ni siquiera por una causa justa. Digamos que admiro profundamente lo que hizo mi papá.
y está muy bien que lo haya hecho y lo respeto y lo admiro por eso. Pero yo preferiría, si fuera posible, si pudiera escoger, morirme como mi mamá. Claro, claro, sí, sin duda, sin duda. Yo también, a veces a mí también me dicen en las redes sociales, perdóname que vuelva a ese tema, ¿no? Que hacen estas comparaciones absurdas entre uno y su Salte padre. de las redes sociales, salte de las Sí. redes sociales. Yo solamente estoy pudiendo escribir Porque te saliste. porque me salí de Twitter y de todo eso. Sí. Es absolutamente miserable, es una porquería. Sí, la verdad es que sí, que ahí se emposa lo más miserable del ser humano. Es que nuestros países de América Latina están muy enfermos, tienen muchos dolores, tienen muchas emociones tristes, como dice un libro de mi querido amigo Mauricio García, en un libro que dice El país de las emociones tristes, que sería Colombia. Y ahora tiene una ampliación de ese libro que habla de las emociones tristes en toda América Latina, y esas emociones tristes están muy presentes, demasiado presentes en la violencia de las redes sociales. Sin duda, sin duda. ¿Y tú sientes, Héctor, que esas emociones tristes que sí están muy asentadas en América Latina, pero que también llegan a esta parte del mundo, Sí, lo vemos en España y probablemente también en el resto de Europa? Pienso en esas tensiones agudizadas por el clima político, esa polarización social que ha generado fracturas probablemente irreversibles. ¿Sientes que hay vuelta de eso? Porque, no sé, a veces pienso que tal vez la gente más experimentada pueda tener más optimismo por cosas que vio. Yo la verdad es que no veo que haya otro camino que no sea el de la mayor degradación de los sistemas sociales. Yo creo que nos convendría mucho, Renato, vivir de un modo más lento, de otra manera otra vez. Ahora que llegué de Ucrania, después de salir del infierno que Putin nos regala cada día, 2 días saliendo de ese país que es muy grande, me estaba esperando aquí mi hijo Simón, que es una persona muy serena, lenta, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Él es arquitecto y él me decía, nosotros creamos como arquitectos, como una imagen cuidadosamente, despacio, pero la gente pasa y la ve en un segundo. Nadie se fija ya en nada. Nadie se fija. Es decir, recuperar la capacidad de ver una imagen, algo, una imagen en la vida, un cuadro en el Museo del Prado, ir a ver, qué sé yo, el descendimiento de Van der Weyden en el Museo del Prado, que es una imagen poderosísima, y dedicarle media hora, 1 hora a esa imagen, a ver realmente, cuidadosamente con los ojos, cómo se pinta el dolor, porque ahí está pintado el dolor de una muerte violenta. Eso nos da como una capacidad de comprensión distinta, leer libros en papel, no pasarnos el día como nos lo pasamos, leyendo insultos o elogios, tonterías en las redes sociales. Yo creo que eso es muy malo y está siendo muy malo para los niños y para los jóvenes. Es muy pernicioso para la mente porque te vuelve muy egocéntrico también. Piensas demasiado en si algo tiene 1000 likes o 100 likes, sí, o 1 like o 10 likes o lo que sea. Es verdad. Eso es verdad. Yo creo que es muy pernicioso y que tenemos que tratar de combatirlo todos con cuidado. Sí, de hecho, una de las razones por las que este podcast existe es precisamente para suspendernos de lo que está ocurriendo ahora mismo en la calle, en las redes, etcétera, y poder hablar, que es otra práctica, sí, que cuando yo era niño era de lo más habitual, pero que se ha ido pareciendo cada vez más a un souvenir de los viejos, ¿no? Sí. Ya nadie conversa, ¿no? Es bueno conversar y conversar despacio, y tal vez por eso te estoy hablando tan despacio. Puede que eso sea muy aburrido para la gente. Seguramente algunos lo pondrán en velocidad 1.5, 2, 3. Porque ahora se puede hacer eso, ¿no? Para tratar velocidad de oír el podcast, no en media hora, sino en 5 minutos. Me encanta que hayas contado esto de tu hijo Simón, porque justo te iba a preguntar. Este programa se llama Personaje Principal y parte de la premisa de que todos los que vienen aquí son de alguna forma una novela o una historia en sí mismos.
y que esa novela, esa historia tiene unos personajes principales, quizá no unos secundarios tan relevantes, pero sí unos principales que están ahí poblando esa historia. Y me imagino que tus hijos son si no los principales, están en la primera línea. ¿Qué lecciones sientes tú que te han dado tus hijos? Estamos a veces tan enfocados en las lecciones que tenemos que dar los padres a los hijos, que me imagino que así como lo que acabas de comentar que te dijo Simón, más de una vez te has quedado sorprendido ante la lucidez de esos chicos que tú ayudaste a traer al mundo. Mis hijos son lo mejor que yo tengo. Si yo de algo me pudiera enorgullecer es de mis hijos. Simón y ella es Daniela. Daniela Es la mayor y Simón el segundo. Tengo además 2 hijastros, digámosle así. Ellos tienen un padre muy presente y muy buena persona, también un arquitecto, Juan David Londoño, pero son los hijos de mi mujer, Alexandra, que son muy jóvenes y a los que quiero muchísimo también. De Dani y Simón, bueno, he aprendido muchísimo. Yo nunca hubiera podido escribir El olvido que seremos si no hubiera tenido a mis hijos. Yo solo pude empezar a comprender a mi padre cuando tuve a mis hijos, porque el amor de un padre por un hijo no se entiende hasta que uno no tiene hijos. Por lo menos ese fue mi caso. Te decía lo de las imágenes lentas de Simón, pero ahora que pasó lo de Ucrania, al salir yo de Ucrania, cuando estaba en Polonia, hablé con mi hija por teléfono y ella me dijo algo que yo creo que tiene mucha razón. Me dijo, tal vez tú aceptaste ir a ese viaje por el malestar y el dolor que sentías al envejecer y querías demostrar que no eras ya un viejo pendejo, un viejo gaga. Pero se te estaba olvidando la vida bonita que tenías con nosotros. Se te estaba olvidando que pudiste haberme jodido a mí la vida ya para siempre en adelante. Y Simón también me hizo ver que me preguntó, bueno, ¿qué habrías hecho tú si yo te dijera que iba a ir a Ucrania y a Kramatorsk? Y yo le dije, pues no, te hubiera matado. Y entendí perfectamente que los padres nos podemos portar como hijos díscolos. No es que es decir, yo en este punto ya no quiero mirar atrás y no quiero arrepentirme de lo que hice, pero estoy ya sí completamente seguro de que no lo voy a repetir. Si yo me quiero morir teniendo una percepción muy clara de que me estoy muriendo, y si pudiera escribirla, me gustaría morirme escribiendo mi muerte. Ahora, esta última novela, Héctor, Salvo mi corazón, todo está bien, tú haces un movimiento muy distinto del de tus últimos libros, de los libros anteriores, por lo menos de los más conocidos, y es aquí meterte de lleno en la piel de otro personaje, ¿no? Un personaje que existió, pero que de alguna forma tú has venido a ocupar para narrar su vida, ¿no? Alguna vez le escuché decir a Luis Mateo Díez que uno primero va detrás de los personajes, luego con los personajes y finalmente en los personajes. Es como que tú te has intentado encarnar, ¿no?, a este sacerdote culto que tiene que operarse, que le van a hacer un trasplante de corazón, y se muda de casa, y en esa casa empieza a vivir una serie de cosas con las personas que viven allí. ¿Sientes que tú eras esa persona mientras narrabas la historia, mientras lo contabas? Yo creo que uno sí tiene que ensimismarse y enajenarse cuando escribe. Ese es como el doble camino. Ensimismarse para encontrar dentro de uno mismo lo que se puede sentir en ciertas circunstancias, y luego enajenarse en cuerpo ajeno, en una mente ajena, para entender lo que otro, que es un semejante, que se parece a ti, puede sentir en circunstancias distintas o parecidas. Entonces sí, ahí hay un ejercicio de ensimismarme en mi enfermedad cardíaca, sí,
y de enajenarme en la enfermedad cardíaca del gordo, del cura, de ensimismarme en mi ateísmo y enajenarme en la mente de una persona creyente, buena y culta, ensimismarme en mi ignorancia, por ejemplo, sobre el cine y enajenarme en lo que él podía saber de cine o de música, que yo tenía que consultar y que para él en cambio era un conocimiento espontáneo. De algún modo yo también me concibo como escritor como una caja, a veces como una caja vacía, como un tambor vacío que deja que otros resuenen en esa caja, también como una antena que trata de recibir señales de otra caja, pero cuanto más vacío esté yo, mejor. ¿Y qué aprendiste médicamente haciendo este libro? Porque este libro está lleno también dosificadamente de información médica, ¿no? Yo que estoy casado con una doctora, sí, sé que los doctores cuando conversan entre ellos se pueden volver ilegibles en su conversación porque tienden a comunicarse con el mismo lenguaje médico con el que tratan a sus pacientes. Sí. Pero tú has tratado de evitar, digamos, ese código médico y mi pregunta es esa. ¿Qué sientes que aprendiste científicamente escribiendo la novela? Sí, leí mucho sobre el corazón, sobre la víscera, sobre el órgano. Leí libros sobre el corazón, hablé mucho con cardiólogos, con cardiocirujanos. Creo que aprendí mucho. Y tú vivías una experiencia, ¿no? de padecer del corazón mientras escribías la novela. ¿Fue anterior? Yo empecé la novela cuando mi dolencia era leve. Y a medida que escribía la novela, fue pasando a moderada y a severa. Hasta que yo, cuando me van a hacer mi operación, mi cirugía de corazón abierto, de cambio de la válvula aórtica, que me pusieron una válvula de vaca, de pericardio de vaca, que es una experiencia muy dura porque de algún modo te matan durante 5 o 6 horas, te paran el corazón, te colapsan los pulmones, no respiras, ni siquiera con respirador, no palpitas, tu sangre circula fuera de tu cuerpo. Wow. En esa experiencia que se parece mucho a la muerte, como para alejarme del caos mental que eso produce, yo uso mis herramientas de precisión. Los de los científicos pueden ser microscopios, tubos de ensayo, telescopios, reactivos, no sé, secuencias de ADN, átomos. Mi instrumento es barato y es la escritura y yo ahí trato, pero para entender tengo que consultar a los que más saben. Claro. Entonces consulto a los que saben de música, a los que saben de cine. Este libro tiene música, tiene cine, sí, mucho. Y a los que saben del corazón. ¿Puedo pedirte, porque te lo pedí en Guadalajara y no lo llegamos a hacer? Ajá. El título de esta novela, Salva mi corazón, todo está bien, proviene de un verso, ¿no? de un soneto. De un soneto, sí. Soneto ¿Quieres que te lo diga? Por favor. Bueno, vamos a ver si después de Ucrania todavía me acuerdo. Soneto con una salvedad de Eduardo Carranza. Todo está bien. Ya ves, todo está bien. El verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante, y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su claro palafrén. Bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera. Salvo mi corazón, todo está bien. Hermoso, es bellísimo, es bellísimo. Es bonito, es un poema. Es muy bonito. Piedra celista, bonito. Y tú eres muy memorioso. Para la poesía solamente, de resto todo lo olvido. Pero sí, los poemas sí me los aprendo de memoria, porque mi manera de rezar es recitar. No quiero tampoco abusar del tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por Medellín. Hemos hablado de Madrid. ¿Cómo te tocó a ti cuando eras pequeño, cuando eras niño, todo el asunto de lo narco? ¿Cómo se impregnó en tu vida diaria? Porque sabemos por la novela del olvido que seremos lo que ocurrió después, ¿no? Años después, con
los paramilitares y tal, pero en esos primeros años lo narco ya estaba, ya formaba parte, digamos, de la atmósfera en la que tú fuiste creciendo. En el año 78 yo me fui casi un año para México. Y después en el año 82 yo me fui detrás de un amor italiano, detrás de la madre de mis hijos, que quería estudiar ópera, canto lírico en Italia. Yo me fui detrás de ella y ya estuve allá 9 años. Entonces los años peores de la mafia yo no los viví. Pero sí, los grandes capos de la mafia, el más famoso, Pablo Escobar y sus secuaces y que la muere familia ahí, ¿no? Ochoa, Muere en Medellín. era de ahí. Sí. Era de ahí, era de mi región, era antioqueño. De mi región ha salido muchas veces lo peor y unas cuantas veces también lo mejor de Colombia. Eso es una faceta de nosotros. Pero también hay otra digna, fuerte, honrada, que mucha gente representa, de antes y de ahora, que cumple con su palabra, que cumple con su deber, que dice lo que va a hacer, que es honrada, que no maltrata a nadie. Y eso pues todavía nos salva. Quería, Héctor, hacerte unas 10 preguntas que son tipo de respuestas cortas. Sí, a ver. A ver cómo nos va. Si fueras médico, ¿qué especialidad crees que tendrías? Medicina interna. Me gustaría tratar de entender el cuerpo humano completo. ¿Con qué película te obsesionaste en algún periodo de tu vida? ¿Alguna que hayas visto repetidas veces y que incluso hoy de pronto la coges empezada en el cable y no puedes dejar de verla hasta el final? Truffaut, el hombre que amaba a las mujeres. Ah, qué bonita película. Sí, es muy Pero no la he visto tanto como sospecho que la has visto tú. ¿Conoces a alguien capaz de dar la vida por ti? Mi mamá era esa persona. Mi mamá una vez se interpuso entre mi cuerpo y el de 2 tipos que tenían la mano en unas mochilas muy sospechosas y que nosotros creemos que venían a matarme. ¿Tu número de teléfono de la infancia lo recuerdas? Lo recuerdo muy bien y no lo digo porque lo uso en muchas claves de internet. Pero si se llamara a ese número, ¿todavía contestaría alguien o ya no hay nadie que conteste? No, ya no hay nadie. Es muy corto. ¿Has tenido alguna experiencia al margen de la ley? Recientemente tomé whisky en un lugar donde había ley seca. ¿Tu ciudad literaria más querida? Turín. ¿Viviste en Turín, me parece? ¿No? Estudié en Turín, sí. ¿Qué lugar común sobre Colombia te parece insoportable? No insoportable, pero equivocado. Que todos sabemos bailar. Pensé que ibas a decir algo sobre la droga o sobre la política. Vale, está buena. Si no te quedara otra alternativa que rezar, yo sé que tú eres un escéptico o ateo, y no a pesar, sino tal vez precisamente por eso escribiste esta novela. Sí. ¿A quién crees que le rezarías? Bueno, es muy común en casi todas las religiones que empiezan por el animismo. Le rezaría a mis antepasados. ¿De cuál conquista social te gustaría llegar a ser testigo? Tal vez del sueño de mi padre, que todo el mundo disponga de agua potable. Palabra favorita, insulto predilecto. Esta se la robo a mi querido amigo Fernando Trueba, que dice que su palabra favorita es nada. ¿Y tu insulto predilecto? Insulto predilecto. Más que predilecto, yo diría el más automático. El que primero te sale cuando estás encabronado, enojado. Bueno, cuando mataron a mi papá y yo llegué con mi mamá al sitio donde él estaba tirado, lo que yo grité muchas veces fue hijo de putas. Una canción para darlo todo en un karaoke. Hay una canción de Wicca que me gusta mucho porque me hace pensar en mi hija. Y se llama Mi Niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola. Qué bonito, Héctor. Mira, va a aparecer una imagen en la pantalla y yo quisiera que pienses qué decirle al niño de esa foto para terminar nuestra conversación. Es una foto que evidentemente conoces, que has visto muchas veces. Estás con tu padre, con Héctor Abad Gómez, que además me encanta porque me acabo de dar cuenta del gesto que está a punto de encender un cigarrillo
¿Y tú estás al lado con cuántos? ¿4 años? No sé, serán 4 o 5 años. ¿Qué le digo a ese niño? Que siga mirando para adelante. Bueno, querido Héctor, que sigas tú también mirando para adelante. Muchísimas gracias. Me ha encantado que vengas, me ha encantado verte y te agradezco especialmente porque sé los momentos duros que has vivido en estas últimas semanas. Y a pesar de todo eso, has venido y has compartido con nosotros todo lo que sientes. Y nada, no se me va a olvidar eso. Muchas gracias. Gracias, Renato.